Hola, buenos días. Buenos días, bueno, buenas tardes desde Londres, desde donde yo me conecto, y buenos días a mis compañeros de México, Perú y de todos los países de Latinoamérica desde donde os estáis conectando. Por favor, ir presentándoos por el chat. Nos encantaría saber desde dónde os estáis uniendo. Mi nombre es Laura Carderera y trabajo para la British Library, la Biblioteca Británica, basada en Londres. Y trabajo para el equipo internacional de la Biblioteca Británica. Quería agradecer a la Asociación Latinoamericana de Archivos y muy en especial a Marco Enríquez esta invitación. Este es el segundo webinar que organizamos con ellos, con el fin de dar a conocer un programa que gestionamos desde la British Library, que es el programa de archivos en peligro. O sea que muchísimas gracias a Ala por invitarnos y por darnos esta plataforma para compartir este programa. También quería dar las gracias y saludar, que luego presentará ella, a mi compañera Magali Alegre del Instituto Ribagüero en Perú, que hablará un poco de su experiencia liderando el hub, como el centro en Latinoamérica del programa de archivos en peligro, y también manejando una de las subvenciones del programa. Estamos encantados de poder tener este webinar esta semana, ya que justo esta semana hemos lanzado la convocatoria para que la gente se presente y pida financiación al programa de archivos en peligro de la British Library, que presentaremos en breve. Y imagino, algunos de vosotros quizá ya os habréis unido al webinar inicial que tuvimos presentando el programa y en el que también compartimos información sobre algunos proyectos que hemos financiado en Latinoamérica, pero me imagino que algunos de vosotros quizá os unís por primera vez a este tipo de webinar sobre el EAP, y entonces pues queríamos primero dar una pequeña introducción sobre el programa con una presentación del director del programa, Sam van Schaik. Desgraciadamente él no habla español, pero tenemos su presentación en inglés, pero la tenemos subtitulada al castellano, o sea que para los que les resulte más fácil. Y después de la presentación de Sam van Schaik, pasaré la palabra a mi compañera, la doctora Magali Alegre, que hablará de su experiencia preparando una solicitud de financiación al EAP y también en general brindando apoyo a diversos proyectos, a diversas personas que han estado trabajando en proyectos del EAP. Después de su presentación, daremos lugar a un momento de preguntas y respuestas, y así que, por favor, a medida que va avanzando el webinar, ir poniendo vuestras preguntas en el chat, en la caja de comments, y al final contestaremos a todas esas preguntas. Entonces, ahora quería dar la palabra al director del EAP, a Sam van Schaik, que va a presentar el programa brevemente. Gracias. Hello, I'm Sam van Schaik, and I'm going to talk to you today about how to apply to the Endangered Archives Programme. To start with, let's look at what we mean by endangered archives. So by endangered, we mean material that is at risk of loss or decay, and is located in countries where resources and opportunities to preserve such material are lacking or limited. And this means loss from all kinds of circumstances, whether it's environmental, whether it's due to political reasons, or whether it's just simply neglect or the lack of resources to look after the material. So endangerment can be a very wide category, but as we'll see later, applicants to the Endangered Archives Programme do need to make a strong case for the material being endangered. And then by archives, we mean materials in all kinds of formats. So as it says here, these can be written, pictorial, or audio formats, and they can include newspapers, rare printed books, manuscripts, documents, periodicals or journals, photography, and sound recordings. So
both written, purely visual, and audio material are all included in the category of archives. So it's a broad category, and even some three-dimensional objects might be included, although this is more rare, but if they're included as part of a documentary archive, then they can also be part of the project. So just very quickly to give a few examples from previous projects, we have manuscript material shown here, bound in book form, and a manuscript here from Nepal, which is in also bound and illustrated. There have been many EAP projects to digitize newspapers. This is one example, newspapers from the Middle East. And there are also many projects on archives of all kinds of organizations. And this example is from a Sudanese trade union, and it's a page shown here from a textbook. As an example of visual material, this is the archives of Tamil Photography Studio, showing both negative lantern slides and color prints. So having looked a little bit about the kinds of things that are applicable and have been digitized in previous EAP projects, also a little bit about the criteria for applying. So this is how we make an assessment of applications to the Endangered Archives Programme. So first of all, the content itself, which I've talked about a bit already. So endangerment is very important. So applicants have to make a strong case for why the material is endangered. Along with that, research value. So the material itself must have some value for some cultural value or some value for research, and therefore its importance must be demonstrated. And in the case of printed books, it also needs to be shown that it's unique or very rare. So not a book that could be found in a library in many other parts of the world, for example. And then the age of the material is significant because the Endangered Archives Programme will only fund the digitization of archives or parts of archives that run up to the middle of the 20th century. For material that is later than that, we have a sister program, the Modern Endangered Archives Program, which is based in UCLA in the United States of America, and will take applications for material from the middle of the 20th century onwards. The second main criteria for assessing projects is the project team itself. So we would look at the track record of the principal applicant, the skills within the team, and the knowledge of the team. And as I'll say a little bit later, the project can also include training to, if the skills are not currently there in the team, to bring them up to the level that's needed to do the work on the project. And then the final part for criteria for applying that is assessed is a project plan itself. So in the application, any applicants would have their plans for how the project will be carried out, including travel, equipment, any training and capacity building, and a full budget for the project. So this is also assessed. This little diagram is to show you the shape or the elements included in an EAP project. So first of all, on the left, there's the EAP at the British Library, which is where I'm speaking from now, and where we have a small team that runs the Endangered Archives Programme administration. So the British Library will assess applications along with the International Advisory Panel that will make the final decisions. And then for those projects that are approved, funding will be given to a host institution. So here you can see the project lead and the host institution are both kind of joined by an arrow because they're both responsible for running the project.
So the project lead will be the main applicant to the Endangered Archives program. If they are awarded the grant, they'll become the project lead, but the grant itself will be given to the host institution. So the handling of the money will be done by an organization, the host institution, and the project lead will work with them. Often they will be an employee of the host institution, for example, an archivist at an archive, a lecturer at a university, and so on. The third important element, organization here, is the archival partner. So every project must have an archival partner, and this is an organization in the region of the project which is responsible for taking and keeping a copy of the digital outputs of the project. So if the project produces digitization, results of digitization, then these will be, a copy of this will be sent to us at the British Library, and a copy will go to the archival partner in the country. In some cases, the archival partner might be the same institution as the host institution. If that works, and if the one institution is able to have both roles. There can also be more than one archival partner, depending on who is involved in the project. So it's important to identify before applying to EAP who the host institution will be and who the archival partner will be. And then finally, but perhaps most importantly, the custodians of the material itself. So though the owners of an archive collection, the custodians, perhaps the institution that houses the collection, this is a vital part of the project. And for this, we insist that our applicants have full kind of permission and full consent from the custodians of the material itself for it to be digitized. And not only for it to be digitized, but for it to be made available on the EAP website. So that kind of understanding must be in place as well before you apply to EAP. And I'm just showing you here a little bit of the current permission form, which must be signed by those who are responsible or own the archive material that is to be digitized. So this form is available on the EAP website, and it is to be printed out by the applicant and taken to those who are responsible for the archive and gone through it with them, so they're fully aware of what it entails to have the EAP project, and then to be signed and returned to us along with the detailed application. Now, in terms of equipment, most EAP projects are digitization projects. That is to say, they will photograph and digitally store and then send to the library and the archival partner digital images. Some projects can be just survey projects to assess the extent of an archive. And for these, full digitization equipment is not needed. But for those for which it is needed, it's very important to look at what we recommend in terms of digitization equipment. For free on our website, there's a PDF of a book called Remote Capture, which is shown here, which gives advice for carrying out digitization projects in difficult circumstances, in regions that are not, or areas that are not well set up for digitization. And the example shown on the cover of Remote Capture is a project that took place in the monasteries of Bhutan. Inside the book Remote Capture, you can see here there's several examples of how to set up a digitization station. And we also give specific recommendations for
equipment, which is costed in British currency, but can be applied to other parts of the world as well. And this will give you several options for different setups, different kinds of cameras, but all producing images to the level which EAP asks for, so they can be digitally archived and also made available via the EAP website. So these are also available as separate PDF appendices to remote capture on the link shown here on the EAP website. And here is an example from one of those appendices with some specific information about a camera, the Nikon D500. Now, the reason this is important is that all of the digital outputs of EAP projects are archived by the British Library, which has committed to making them available in perpetuity. So a copy in an archival format, that is the TIFF format, will be kept both at the archival partner and the British Library. And in addition, the British Library via the EAP website will make available lower resolution images for the general public, researchers, and anybody interested to access via the website. And this is an example here of one project and the way in which its outputs are available on the website. So if you go to any one of these kinds of images, you will view it on the website on the Universal Viewer. This is the British Library's image viewer. And you can see here this photographic art album is shown with all of the different pages, the thumbnails available on the left for browsing, and on the right, the metadata showing the details of the item itself and the project from which it came. Because of the high resolution of the original images that are sent to EAP, the Universal Viewer allows zooming in to quite a detailed level. So you can see here in the scrapbook, it's even possible to look at the classified advertisements in the newspaper that was used to back the pages on which the photographs are pasted. So for more information about applying to EAP, please visit our website, and specifically this page on with resources for applicants. And finally, before I conclude this talk, I will just address a few questions that are often asked about applying to the Endangered Archives Programme. The first of these is, since we have never worked on a digitization project before, can we apply to get funding to train our team? So, as I mentioned before, part of the application to EAP will include some details of the planned team to carry out the digitization. So this would usually include one or more photographers, one or more people to catalog or put together the metadata for the material, and other such team members. Now, if you can't identify people who already have the skills for this, it is possible to apply for funding for training as well. So don't think that if you don't have a team that has the skills already, it's not possible to apply. You simply need to show that you have a plan for training the team to the level that they need to be to carry out the digitization of the material. The second question is, we're a small team and do not have the capacity to digitize our collections. Can we apply to EAP funding to pay an external consultant to digitize our collections? Now, this is not something that EAP usually funds. So because we try to ensure our funding involves some capacity building, we
tend not to approve projects where a large amount of the work is done by an external consultant. So the work should be done by a team that will come out of the project with more knowledge than they came in, and also equipment used for digitization that's provided by the EAP project, by the funding, should remain in the institution, or at least in the country, to be used for other purposes. So there should be a good result beyond the EAP project itself for knowledge and for equipment in the region. So that is why we don't usually approve projects where all of the work is done by an external consultancy that specializes in digitization. The third question is, can we apply to digitize just part of our collections and still keep the equipment? And the answer is yes. So it's not necessary to digitize a complete archive. A limited part of it that it makes sense for a project is perfectly possible. And then, yes, the equipment can stay in the institution and be used for further digitization after that, whether that is funded by another EAP grant or just outside of EAP. The next question, if there are some parts of our collections we cannot publish online for copyright or other reasons, can I still apply to EAP? Well, it's possible to apply, as I mentioned, for a survey where it's simply to look at the extent of the collections. But for digitization, it's necessary that the material, at least the vast majority of it, can be made available to others via the EAP website. So if there's some parts of the collection that can't be published, a project may focus on the parts that can. So it's quite possible to digitize one part of an archive that everybody's happy for it to be made available, and to leave the other part. So that's, again, part of looking at the archive and planning a project. The next question is, I do not work for an institution. Can I still apply for EAP funding? So EAP does not provide funding to individuals. Funding is always paid to an institution, the host institution, as we call it. If as a potential applicant you don't work for an institution, you have some options in terms of looking for a suitable institution that would be happy to receive the funds as the host institution of the project, or finding somebody such as a chief archivist or professor who is interested in the project and would be happy to be the principal applicant, and their employer, the university, library, archive, can be the host institution. But on the whole, it is necessary to have an institution as part of the makeup of the project, because the institution will need to receive the grant. And the final question, if I get EAP funding, can I still monetize or license images from the collections we digitize through the EAP grant? So EAP and the British Library commits not to monetize or use any of the digital outputs from EAP projects for commercial purposes. However, we don't stipulate that for anybody else. So the custodians of the original material can do as they like in terms of monetizing the digital images. And on our side, if we are asked to provide the high resolution copies of images for commercial purposes, we would always send that request back to the custodians. So in this case, if the person asking the question is a custodian of the manuscripts, then the answer is yes, you're free to do this. If the person asking is the applicant and not the custodian, then we would recommend that they always ask the custodians how they feel about this. So that is the end of my brief presentation about how to apply to the Endangered Archives Programme. I hope that makes a start, but as I mentioned, please do go to the resources for applicants page on the EAP website, where there's much more information about different kinds of grants, about
the process of applying, the dates, when the call goes out, and all that kind of thing. So this is a start, I hope, but if you're interested, please go and have a look at the website. Thank you, and goodbye. Muy bien, muchísimas gracias a Sam Banshek, el jefe del programa de rescate de archivos en peligro, EAP por sus siglas en inglés. Él nos ha hecho una perspectiva muy importante acerca de cómo presentar una postulación exitosa a este programa. Déjenme presentarme, yo soy Magali Alegre, soy jefa del Archivo Histórico Ribagüero en el Instituto Ribagüero, que es parte de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Soy además investigadora principal del proyecto Peruvian Legacy, un proyecto financiado con el Endangered Archives Program, y también representante latinoamericana, Hub Latinoamericana, del programa para la región. Quiero agradecer muy especialmente a Laura Carderera, International Engagement Manager de la British Library, por la invitación a ser parte de este webinar, y a la Asociación Latinoamericana de Archivos, que nos acoge en este espacio, con quien venimos trabajando para difundir la necesidad del rescate del patrimonio documental y, por supuesto, la accesibilidad al patrimonio a través de medios digitales gracias al programa Endangered Archives. Lo que voy a hacer en esta breve presentación es ilustrar el proceso de postulación que nos explicaba Sam Banshek en base a nuestra propia experiencia aquí desde el Instituto Ribagüero y desde la formulación del proyecto Peruvian Legacy. Uno de los primeros elementos que quiero reforzar es la necesidad fundamental para cualquier postulación exitosa en demostrar la necesidad de rescate de un archivo, es decir, la condición de peligro en el que éste se encuentra, que como pueden apreciar, como han podido apreciar en el slide anterior, hablaba en el caso de nuestra institución de claros problemas estructurales y de poner nuestra documentación archivística en peligro. También hacer referencia a cómo estas situaciones de peligro se expresan en distintas formas o manifestaciones dependiendo del tipo de materiales de los cuales se trata. En muchos casos pueden tratarse de situaciones de estructura o de conservación, con distintas formas de amenazas, desde plagas hasta, por supuesto, situaciones de vulnerabilidad por conflictos sociales, etc. Todas estas situaciones, que deben ser resumidas como parte de la formulación, resultan un criterio fundamental en términos de la evaluación de la misma. Lo que tenemos en pantalla es una breve descripción del proyecto que tenemos aquí en el Instituto Ribagüero como parte de un proyecto de 2 años titulado Peruvian Legacy, para la digitalización de una colección muy importante. Y aquí vamos con un segundo elemento, que es la relevancia y la importancia del patrimonio documental que queremos postular para su rescate. Se trata de la colección Félix de Negri Luna, de la sección de manuscritos de esta colección, que es fundamental para entender el siglo XIX peruano, pero además tenemos otras, digamos, un alcance mucho mayor también en términos de su importancia histórica y regional, que comentaremos a continuación. Quería hacer énfasis en la importancia de hacer evidente cuáles son las situaciones que amenazan a la colección que queremos postular en nuestro proyecto. En este caso, como les habíamos comentado, en mayo del año 21,
Sí, en mayo del año 21 tuvimos que tomar la decisión de cerrar la casa histórica que alberga el Instituto Ribagüero, la Casa Ribagüero, que se encuentra en la zona central de la ciudad de Lima, lo que se conoce como la zona del centro de Lima, el centro histórico. Y como pueden observar, esta decisión se tomó por una situación de deterioro y por problemas estructurales en la casa que están siendo atendidos hasta el momento y que afectaban en específico a el archivo histórico, como podemos evidenciar en la pantalla. Esto nos llevó claramente desde el instituto y a mí en ese momento como investigadora afiliada al instituto, pero desde otra unidad, a plantear la necesidad de verdaderamente convertir esto que era un riesgo y un problema en una situación positiva a través de la postulación al Endangered Archives Program. Es así como nos contactamos, y este es el segundo elemento, además de demostrar la situación de vulnerabilidad del archivo, nos contactamos con la directora del archivo histórico en ese momento, la profesora Ada Arrieta, quien nos brindó toda la información acerca de la riqueza del archivo que custodiaba, y a partir de las 86 colecciones que tiene este archivo histórico, pudiéramos pensar en cuál de ellas sería parte de un proyecto, por un lado, de un largo alcance y de una importancia histórica interesante, pero también lograble en un periodo determinado, máximo de 2 años, por supuesto, como son los proyectos más grandes dentro de esta forma de financiamiento. Como comentamos a través de la conversación, de diversas conversaciones, tanto con la profesora Darrieta como con el resto del equipo del archivo histórico en ese momento, estaba también el archivero Cristian Villegas, nos empezaron a contar acerca del estado en términos de las colecciones, pero también en términos del manejo archivístico. Así llegamos a la conclusión de que queríamos trabajar con la colección Félix de Negriluna, tanto porque se encontraba catalogada, lo cual ofrecía una enorme ventaja en términos de estimación del volumen de trabajo, o sea, la cantidad de imágenes que íbamos a necesitar producir, y eso también facilitaba digamos, el cálculo de la cantidad de horas de trabajo en términos de dedicación y los recursos que íbamos a necesitar implementar, como por su importancia histórica. Sabíamos que esta colección ha sido ampliamente consultada por investigadores e investigadoras de distintas disciplinas para entender el siglo XIX peruano, dos momentos históricos claves para la formación nacional, como pueden ser, por un lado, la independencia, pero también el conflicto del Pacífico, que también nos habla de su alcance internacional. Entonces, esta es una documentación que no solamente es importante para el Perú, sino que también en términos de los procesos independentistas y también de este conflicto de la Guerra del Pacífico, tienen un impacto en términos de documentos históricos para Colombia, para Ecuador, para Chile, para Bolivia y también probablemente para algunas otras naciones de la región. Es así como nos animamos a postular desde este proyecto, y luego hicimos un poco de investigación en términos de cómo desarrollar esta formación de capacidades de la cual nos hablaba Sam Van Schaik. Era muy importante, y en ese momento ya contábamos dentro del Instituto Ribagüero con algunas unidades que vienen trabajando proyectos de digitalización, pero nos dimos cuenta de que había una oportunidad no solamente dentro del instituto, sino a nivel institucional para la Pontificia Universidad Católica del Perú, de desarrollar un proyecto de digitalización que trabajara con estándares que permitiesen su interoperatividad. Es decir, no solamente la preservación digital y albergar imágenes
cuya digitalización puedan ser utilizadas por un periodo largo de tiempo y estén al servicio de los investigadores y de las investigadoras en un portal tan accesible como el del EAP alrededor del mundo, sino que además también pudiesen a nivel institucional, con la propia colección digital que iba a resultar para la institución, tener la posibilidad de interoperar o de comunicarse o de relacionarse en términos de metadata y de búsquedas con otras colecciones y con otros proyectos de digitalización que se llevaban a cabo ya en la institución. Esta posibilidad de sentar estándares, si se quiere, que pudiesen luego ser compartidos con otras áreas o incluso a nivel nacional. Por supuesto, estamos muy dispuestos e involucrados en trabajar en red con otras instituciones, nos ha llevado también a el momento de conformación de un equipo para el proyecto. Este equipo de trabajo estaba pensado como un equipo en el cual los jóvenes historiadores e historiadoras pudieran tener acceso a este mundo de la digitalización del patrimonio documental como un aprendizaje muy vinculado al desarrollo de su ejercicio profesional. Y es así que como parte del equipo están Giancarlo Mori y Grecia Calderón, dos jóvenes historiadores e historiadoras, también Sandy Miyauzuko, que es la project manager y que se encarga de decirnos a todos qué tenemos que hacer a continuación, también historiadora, y contamos con Melissa Bosa, que es nuestra asesora fotográfica y que nos ha ayudado a desarrollar un estudio fotográfico junto con las guías del Endangered Archives Program, que luego veremos en detalle, que son aliados indispensables para tanto la formulación como la ejecución del proyecto. Un elemento muy importante también en nuestra formulación ha sido la consulta con investigadores y con investigadores e investigadoras para hablar acerca de la riqueza del patrimonio documental o la colección que queremos postular. Y por el otro lado también con grant holders o con investigadores principales de otros proyectos. Esto también ha sido un paso que nos ha enriquecido muchísimo, sobre todo de cara a la segunda parte de la formulación, porque nos ha permitido aterrizar gracias a sus experiencias. Y aquí hay muchísima voluntad de compartir. Tenemos en pantalla algunos ejemplos de proyectos que se han desarrollado en nuestro país y que nos sirvieron también de inspiración en el momento de formular, y luego gracias a la consulta con sus investigadores e investigadoras a cargo, nos han permitido aprender muchísimo de su experiencia. Un elemento que puede resultar también de utilidad en términos de la formulación es ver este mapa interactivo que forma parte de la página del eap.bl.uk, que es la página del proyecto Endangered Archives, en donde muestran cuáles son los proyectos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, a lo largo de estos casi 20 años que tiene el programa, en la región en donde nos encontramos, y también nos muestra a nivel de oportunidades aquellas regiones que todavía no tienen proyectos en desarrollo, proyectos en marcha. En ese caso, las animamos a escribir a la página, a la dirección electrónica del programa, o también a mí misma si gustan, para responder preguntas que puedan surgir en términos de la formulación. Un elemento que a nivel del equipo que se encargó de la formulación, en nuestro caso, en el caso de Peruvian Legacy, y de la consulta con el archivo histórico Ribagüero para la formulación del proyecto, nos generó una serie de incertidumbres y ansiedades, es el proceso de delimitación del equipo. Una vez que tenemos definido qué tipo de colección es la que queremos presentar, cuáles son sus características en términos de cuál es su importancia histórica, cuál es el volumen del proyecto que vamos a presentar, si se trata de un proyecto piloto o se trata de un proyecto mayor. Luego también viene el proceso de definición del equipo que necesitamos para implementar este proyecto en específico. Y aquí creo que resulta muy importante ceñirnos a
a las necesidades específicas y a las condiciones en las cuales se va a desarrollar el proyecto. Como hemos visto en las imágenes que nos mostraba Sam Van Schaik, hay proyectos que se desarrollan de manera itinerante o que se desarrollan en condiciones de limitación en términos de acceso a Internet, acceso a electricidad, que funcionan mucho mejor en términos de condiciones de luz natural, etcétera. Todas estas condiciones específicas pueden ser valoradas gracias a los materiales y a los recursos que nos provee la propia página del Endangered Archives Program. Como pueden ver, a través de la pestaña de Resources and Training, o sea, de recursos y de entrenamiento, pueden tener acceso a distintos tipos de materiales que están disponibles como parte de experiencias previas y que van a ayudar sin duda a la formulación, pero sobre todo también a la implementación de un proyecto de digitalización bajo este fondo. Vale la pena destacar también que el Endangered Archives Program cuenta con un canal de YouTube en el cual hay materiales, hay videos disponibles en castellano que son realmente ilustrativos y que han formado parte de nuestro entrenamiento como equipo para poner en marcha el proyecto. Hablábamos así de la selección del equipo y del presupuesto, y aquí el Remote Capture tiene una serie de anexos en donde están valorizadas los distintos tipos de equipo, están comentados cuáles son las características o los beneficios de cada tipo de equipamiento que se puede utilizar, ya sea desde los trípodes o las cámaras, la pregunta de si trabajar con un escáner o si trabajar con una cámara digital, si la discusión sobre distintos formatos o tipos de cámaras, de iluminación, cómo llevar proyectos a condiciones específicas, está todo muy discutido y muy bien explicado a través de esta publicación, pero hay muchos otros materiales. Incluyendo también algunos otros videos anteriores como preparación a la formulación, como los que en su momento nosotros vimos y que estaban liderados por Jodie Butterworth, que es la curadora del programa. Así también, y ya para ir redondeando nuestra presentación, vale la pena hacer incidencia en que hay dos tipos de postulación, una preliminar y una de survey, digamos, o una piloto, que es importante en la medida en la que nos permite acercarnos a aquellos proyectos en los que no es fácil dimensionar cuál es el volumen de la documentación que queremos abordar. Sabemos que está en peligro, sabemos cuáles son las condiciones, cuál es la importancia, pero no tenemos una idea clara del volumen de la tarea. En ese nivel vale la pena presentarse a un proyecto piloto que tiene un periodo máximo de ejecución más acotado, hasta 1 año, pero que pueden ser incluso más reducidos. En algún momento Laura Carderera nos comentaba de proyectos tan acotados como 6 meses para colecciones muy específicas, y también están los proyectos mayores que tienen una extensión de hasta 2 años y un financiamiento más intensivo, pero que suponen tener una idea mucho más clara del proyecto entre manos y de que se puede ejecutar en el tiempo y con los recursos solicitados, ¿no? Tenemos, en términos de las fases de postulación, generalmente 2 fases. En nuestro caso tuvimos hasta una tercera fase o una tercera consulta, que es una consulta detallada avanzada, y que pueden observar el calendario de la formulación que nosotros llevamos a cabo. Iniciamos, como decíamos, en mayo del 21 con un cierre del archivo por las condiciones en las que se encontraba, y eso nos llevó a partir del mes de agosto a ir preparando una formulación
de la mano de quienes conocían mejor el archivo en ese momento, la jefa del archivo, los archiveros, y también una búsqueda de bibliografía y de aquellos investigadores que tenían consulta con el archivo y que nos podían hablar acerca de su valor histórico. Así presentamos una primera fase de postulación en noviembre y fuimos invitados a una segunda fase que se presentó en el mes de febrero y a una tercera consulta hacia el mes de junio, en la que fue decisiva la precisión en términos de cómo se iba a ejecutar el presupuesto y cómo se tenía pensado abordar situaciones específicas en la implementación del proyecto, para luego dar paso en el mes de julio a la decisión final del jurado y a la firma del acuerdo. Así que nada, creo que me he extendido un pelín en la presentación, pero estamos ahora a continuación abiertos a preguntas que puedan surgir, y quisiera cederle el paso a Laura, que nos va a hablar en específico y a recordarnos en términos de los calendarios para las fechas de presentación. Muchas gracias, Magali. Gracias a todos. Sé que es mucha información que absorber. Algunos de vosotros fuisteis al otro webinar y ya estáis más familiarizados con el EAP, pero entiendo muy bien que para algunos esto es mucha información que absorber. O sea que, por favor, luego podéis pasar un poco de tiempo mirando todos los vínculos que os hemos compartido, pero ha sido muy útil oír tu experiencia, Magali, preparando esta propuesta. Antes de abrir a las preguntas, gracias, seguir poniendo vuestras preguntas. He ido contestando algunas y Magali también, pero contestaremos en directo. Solo deciros que justo esta semana se ha abierto la convocatoria, el Open Call, para una llamada a presentar solicitudes preliminares de financiación, y hay la fecha límite para mandar esa solicitud preliminar es el 13 de noviembre. Ha habido algunas preguntas ya en el chat sobre la información que tiene que haber en la solicitud preliminar. Ahora pondré en el chat un vínculo al formulario. La información que se pide a nivel de solicitud preliminar es mucho menos detallada y es un primer paso para que el jurado vea si realmente se cumplen unos requisitos mínimos para que la propuesta se mire. Por ejemplo, que el material tiene que ser anterior a 1950, porque si es posterior hay otro programa que hemos puesto el link y habéis preguntado algunos ya, que se llama el Modern Endangered Archives Program, que financia la digitalización de material posterior a 1950. Otro tema que ha explicado muy bien Magali es que hay que describir muy bien la colección, no asumir que el jurado conoce esa colección, y realmente explicar por qué está en peligro, por qué tiene valor investigativo, demostrar que no existen, que no está ya digitalizada y que no hay copias ya online a través de otra institución, porque esos son motivos por los que no se pasa a veces la solicitud preliminar. Pero cuando miréis el formulario de solicitud preliminar veréis que realmente una de las cosas fundamentales en las que tenéis que pensar es un poco la estructura de vuestro equipo. O sea, el EAP, aunque sí que financia la digitalización de colecciones que pueden estar en manos particulares, que eso era otra pregunta que había, realmente la subvención solo se puede dar a una institución. O sea, nosotros por temas de auditoría y legales de Arcadia, que es la fundación que financia el programa, no podemos mandar la subvención a la cuenta de un particular, tiene que ser siempre a través de una institución, por lo que en algunos casos puede haber un académico que quizá lidera el proyecto, la investigación, pero tiene que estar trabajando con una institución, y esa institución puede ser una universidad, puede ser un museo, puede ser un archivo, puede ser una biblioteca, pero tiene que ser un ente legal que pueda recibir estos fondos del extranjero. Y luego tiene que haber ese partner, ese socio de archivo, como se dice, ese archival partner, que a veces es la misma institución que recibe los fondos, pero a veces puede ser separada, que es la que guarda una copia digital de esas imágenes en el país. Y luego el British Library también pone esas imágenes
online. Pero eso es uno de esos elementos son elementos en los que tenéis que pensar a la hora de preparar esa solicitud preliminar. Por lo que aunque haya hasta el 13 de noviembre, pues sí que tenéis que empezar a hablar y hablar con el propietario, por ejemplo, si es una colección particular, pues ver si el propietario de ese archivo particular está dispuesto a que su colección se ponga online y hay que tener su autorización, todo eso. Esos son unos elementos que hay que tener en cuenta. Luego, todos estas otras fechas son en línea un poco con lo que presentó Magalí, o sea, después de esa solicitud preliminar, normalmente alrededor de diciembre, pues ahí ya se notifica a la gente que ha pasado a la siguiente ronda. Hay gente que quizá no pasa a la siguiente ronda, muchas veces porque no han demostrado que era una colección que estaba en peligro o que era posterior a 1950, hay muchos motivos. Pero ya normalmente en diciembre, si pasas a la siguiente fase, entonces ahí ya te invitan a presentar una solicitud detallada, que también viene ahí un formulario en la página web del EAP y vale la pena mirarlo para ir pensando ya qué información os van a pedir. En febrero se publicará entonces ya una fecha final para presentar esa solicitud detallada en la que habréis estado trabajando. Y luego normalmente es alrededor de abril es cuando se reúne el jurado independiente. Hay un jurado que está formado por académicos de diferentes partes del mundo que revisan todas las propuestas y normalmente notifican ya en mayo o junio sobre si se ha recibido la subvención. Muchas veces realmente el equipo de EAP es muy servicial y muchas veces el jurado a veces os pide más información. Entonces, en el caso de Magalí tuvieron que presentar aún más información porque vieron que realmente era un archivo muy importante, pero faltaba alguna información. Y eso sí que puede pasar. Y por eso también os animo a escribir al email que pusimos de endangeredarchives@bl.uk por si tenéis preguntas, porque realmente muchas veces vale la pena incluso tener un intercambio por email. No tengáis miedo de preguntar si tenéis dudas para realmente acertar y conseguir pasar a la siguiente ronda, que es lo que queremos todos. Bueno, ahora voy a parar de hablar y vamos a dar plazo un poco a las preguntas para que sea esto más dinámico. No sé, Marco, si quieres poner alguna pregunta en pantalla o quieres que las elijamos nosotros. Ahí. Pueden ser 2 socios en un mismo proyecto. Sí. Sí, entonces, Magali, ¿quieres que contesto a esta pregunta? Vale. Sí, entonces, sí, como bien explicaba, muchas veces se pueden asociar, por ejemplo, puede darse el caso en el que el archivo es una colección particular y está en manos privadas y hay una institución pública o una universidad o un museo que quiere trabajar con ese coleccionista o ese individuo para pedir la digitalización del material. Eso se da muy a menudo y lo fundamental es contar con el consentimiento por escrito del propietario particular de ese archivo para que quede claro que ese propietario estaría contento con que el material se publique online. Porque digamos que la filosofía de EAP es que el material se pone online para que haya más investigación y para poner más archivos a disposición de investigadores o sea que sí que se puede dar esos socios y es muy, muy común y sencillamente hay que contar con esa autorización del particular. La colección siempre, por supuesto, yo creo que ha quedado claro, pero por si acaso siempre se queda en manos del particular. Es solo que las copias digitales, o sea, se van a poner unas imágenes digitales online que van a poder ver investigadores y el socio de archivo se queda con una copia digital de esas imágenes. No se pueden comercializar de ninguna forma desde luego que el EAP y el British Library no lo hace y la persona que está asociada con ese particular no lo puede hacer sin el consentimiento del particular. Yo quería también, un poco en esa línea, contar la experiencia de un proyecto
mira que hay muchísimos proyectos maravillosos realmente en el programa, pero este en particular toma una colección de periódicos, y con eso contestamos un poco a la siguiente pregunta, toma una serie de colecciones de periódicos regionales que no se encontraban físicamente integrados, sino que pertenecían a bibliotecas y repositorios de distintos lugares, y que es solamente a través de la magia de lo digital que se pudo completar la serie de estos periódicos. En esa línea, yo creo que también nos muestra cómo colecciones que pueden estar en las manos de privados o de instituciones públicas pueden integrarse en un solo proyecto, y, por supuesto, con un énfasis en el rescate de periódicos históricos. Gracias, Magali. Sí, teníamos una pregunta también. Aquí tenemos otra en el chat, en la pantalla, pero teníamos una pregunta en términos del idioma de la formulación. No sé si quieres comentar un poquito si es que tiene que ser en inglés, y si no, si podemos usar algún tipo de herramientas adicionales. Sí, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Y sí, la postulación tiene que ser en inglés. Lo siento en el alma, la verdad, porque nos encantaría, pero es que pudiera ser en español, pero es que realmente tenemos archivos del mundo entero que nos vienen, y el equipo, sobre todo el equipo de EAP, que luego se ocupa un poco de brindar ese apoyo, y realmente es un acompañamiento durante todo el proyecto, pues no habla español. O sea que si vais a presentaros, necesitaríais tener a alguien en vuestro equipo que pueda actuar un poco como ese traductor o esa persona que os ayuda a hacer los informes. Yo sé que en algunos casos incluso Magali nos ha ayudado en algunos casos a alguna gente que necesitaba un poco de ayuda, pero sí, se tiene que hacer en español. Perdón, en inglés. También por otro lado, yo creo que vale la pena reforzar el entusiasmo, la dedicación y el compromiso de toda la gente en EAP para asumir que esto no es que postular a un fondo del EAP no es una prueba de exámenes estandarizados en inglés. Entonces, y que hay niveles de manejo del idioma muy distintos. Sabemos incluso del apoyo con recursos informáticos de inteligencia artificial, tanto para las traducciones, que son softwares que están disponibles a través de Internet, tanto para las traducciones como para verificar la gramática en inglés, etcétera, y que resultan grandes aliados en una postulación, ¿no? Sí, sí, está claro que eso puede ser muy útil, pero a la hora de llevar el proyecto sí que va a tener que haber alguien que habla bien inglés, porque para comunicarse con el equipo va a tener que hacerlo en inglés, si no va a ser muy difícil para esa persona. Desgraciadamente, pero bueno, no tiene que ser un inglés perfecto, tiene que ser un working English, y quizá alguien que os ayude un poco a preparar esa propuesta. Uy, están viniendo muchas preguntas. A ver, me encanta que vengan tantas preguntas. A ver, nuestra institución cuenta con el equipo humano capacitado en procesos de digitalización. Tenemos una colección de importancia, pero el proyecto se paró por falta de presupuesto para adquirir. Podemos aplicar para financiamiento y equipo. A ver, pues sí, realmente, o sea, el EAP sí lo que permite es que se puede pedir financiamiento para adquirir el equipamiento o formar el equipo, y eso además se puede, porque a veces la gente pregunta, pues, es decir, que realmente se puede empezar con un proyecto muy chiquitito en el que se focaliza uno en una parte de la colección y se explica por qué es relevante esa parte de la colección, y se pide la financiación para todo ese equipamiento. Y ese equipamiento se queda luego en la institución que ha recibido la subvención. Entonces, en este caso, por lo que veo, parece que ya se ha digitalizado algún material. O sea, realmente el EAP no va a financiar digitalizar material que ya ha sido digitalizado, pero lo que se podría hacer es quizá pues elegir una parte de la colección que todavía no ha sido digitalizada, realmente explicar por qué está en peligro, por qué tiene valor investigativo, de qué época es, y luego pues pedir una subvención, y con esa subvención se puede tener el equipamiento o financiación para formar al equipo.
Espero que eso conteste la pregunta. Magali, ¿quieres añadir algo? No, pero quería sumar no en esa línea, pero quería sumar a otra pregunta que habíamos tenido en el chat y que tiene que ver con que si es posible aplicar más de una vez. O sea, si alguien ya ha tenido un fondo, si es posible presentarse una segunda o una tercera vez. Sí, esa es una pregunta excelente. Sí, absolutamente. Y eso es un consejo que yo creo que os quería animar a pensar en esto. A veces la gente, como veréis en la página web, hay varios tipos de subvenciones y hay algunas que pueden ser por unas cantidades muy importantes. Y a veces pues hay gente que se presenta por primera vez y dice, venga, voy a ir a por la subvención más grande, voy a digitalizar absolutamente todo, voy a tal, pero a veces pues no está tan bien pensado el proyecto, no han pensado mucho en cuánto tiempo van a tardar, porque esa parte de la colección, qué equipo, etcétera. Entonces, muchas veces la gente que consigue financiación varias veces, y es muy frecuente, pues es gente que empieza quizá con algo más pequeño, puede empezar con un proyecto piloto o empezando a hacer como un survey, un estudio un poco, como decía Magali, de la colección. Y luego, pues ya una vez que ha hecho ese primer proyecto, luego presenta otro proyecto otro año pidiendo algo más ambicioso o se alía con otro archivo. O sea que sí, definitivamente, no, a veces la gente piensa que hay que ir a por todas y, venga, voy a pedir la grande porque solo voy a conseguir una vez. No, no, se puede conseguir varias veces. Lo importante es tener bien pensado el proyecto. Súper, Laura. Yo quiero destacar que hay varios casos, por lo menos en Latinoamérica, que es la parte que más identifico, cuyos investigadores e investigadoras principales han presentado más de un fondo para rescate de distintas colecciones, lo cual habla muchísimo del compromiso de los investigadores y de las investigadoras con el rescate del patrimonio, pero también de lo gratificante que tiene que resultar hacia un segundo momento y en un plano personal para animarse a presentarse una segunda o incluso una tercera vez. Teníamos una pregunta aquí sobre material, sobre el tipo de documentación audiovisual, por ejemplo, si fuesen cintas de 16 milímetros o de 35 milímetros, si serían consideradas para el EAP. A ver, sí, había una pregunta también sobre fotografías y negativos. Sí, entonces el EAP sí financia la digitalización de manuscritos, pero también de fotografía, también de grabaciones de audio, y también puede ser material audiovisual. Vienen todos los requisitos en la página web del EAP. O sea, os invito realmente a mirarlo. Yo no soy la curator del programa, o sea que no me sé todos los detalles y no quiero dar una información errónea, pero sí, se pueden fotos, se pueden negativos, se pueden grabaciones de audio. Entonces, os invito a mirar ahí, debería haber más información específicamente. Lo importante es que sea anterior a 1950, si no hay que pedir al otro programa, como hemos dicho. Pero ante la duda, antes de empezar a preparar toda una solicitud, mandar un email al email de Endangered Archives, que lo voy a volver a poner en el chat por si no lo habéis tenido, para pedir esa clarificación, porque ahí lo puede mirar la curator y puede mirar específicamente. Lo importante es siempre también describir bien la colección, no asumáis, porque a veces la gente manda muy poca información y es difícil, por mucho que el jurado tenga ganas de apoyar un proyecto, si viene muy poca información, pues no, lo que no está ahí en el documento no lo pueden saber ellos. Y también quizás mirar a experiencias similares en otras regiones en términos de los materiales que se quieren digitalizar. Para la formulación de nuestro proyecto fue realmente una inspiración mirar proyectos anteriores, no solamente en términos de qué tipo de materiales eran los que se estaban digitalizando, sino cuál era un poco el énfasis en esas descripciones sobre el valor o el impacto o lo que tú nos llamas el valor investigativo del material, ¿no? Eso nos ayuda incluso a construir también un lenguaje en términos de la formulación, ¿no? Un lenguaje específico que demuestra cuál es el valor y la riqueza específica de nuestros materiales a rescatar. Gracias, Magali.
Sí, hay unas preguntas sobre si el programa puede financiar también material de conservación. Entonces, el EAP no financia la conservación de por sí de material, está focalizado en la digitalización, pero cuando se pide, sobre todo, por ejemplo, para estos proyectos pilotos en los que se hace un survey, se puede pedir financiación para tener unas cajas de archivo y materiales para guardar el material. Lo que no financia es un proceso de conservación completo de un archivo. Es solo, por ejemplo, estas cajas. Y vienen, de nuevo, en las guidelines de la página web del EAP viene información acerca de esto. Ni tampoco ningún tipo de infraestructura, ¿no es cierto? Lo que en inglés se llama como brick and mortar, eso no lo va a financiar el proyecto. No, por ejemplo, la creación de un estudio de conservación o algo así, ¿no? No, pero la implementación y el montaje propiamente de un estudio de digitalización es algo que sí se va a financiar, no en su estructura arquitectónica o en su estructura de mobiliario, pero sí en términos del equipamiento, ¿no? Sí, exactamente. O sea, todo el presupuesto para comprar las cámaras, los tripods o el copy stand. Y entonces dentro de eso también se puede pedir unas cajas de archivo. O sea, el énfasis del programa de EAP es en la digitalización. Entonces sí puede haber unas cajas de archivo y tal, pero no se puede construir todo un proyecto que es en torno a la conservación, digamos. Tiene que estar, el énfasis tiene que ser en la digitalización. Y aprovecho también para decir que a veces que realmente si poníamos ese link a la publicación de Remote Capture, en la que vienen unos apéndices con ideas de cuánto puede costar una cámara, os invito a mirarlo porque a veces hay propuestas que se caen porque la gente pone unos presupuestos que no son razonables. Entonces quizá pues quieren comprar un escáner de última tecnología que va a tener, pues yo qué sé, el museo más enorme del mundo con un presupuesto enorme y realmente pues el EAP financia mucho la digitalización, a veces en condiciones, pues a veces puede ser, han financiado proyectos de digitalización en un monasterio en Bután o sea, no va a financiar una maquinaria que cueste millones, o sea que por eso conviene mirar Remote Capture y ver un poco el tipo de cámara y de equipamiento que recomiendan para que el presupuesto que presentéis se ajuste un poco a esto, ¿no? Y para que no sea desorbitado. Muchas gracias, Laura. Tenemos una pregunta en términos de cómo es la ruta de financiamiento o la metodología de financiamiento. ¿El donante, y esta es la pregunta, remite el dinero a la cuenta de la institución o el donante hace la gestión de gastos y costos? Y nos dice Luis Oxe, lo señala porque las instituciones públicas o para las instituciones públicas es preferible la segunda opción para poder cumplir con los tiempos del proyecto. La segunda opción es en la que el donante hace la gestión de gastos. No, o sea, realmente cuando un proyecto consigue financiación del EAP, se firma como una especie de contrato y el host institution, que es como la institución de acogida, si recibe los fondos en su cuenta y luego pues eso quizá hay una persona que es la que lidera el proyecto. Muchas veces la persona que lidera el proyecto trabaja para esa institución, digamos. A veces esa institución es una universidad y hay un profesor que está basado en esa universidad y él maneja el proyecto. Pero si es alguien que lidera el proyecto que quizá no está empleado por esa institución, pues realmente tienen que llegar a un acuerdo y encontrar una forma en la que se gestiona. Es que eso varía. El equipo de EAP no se puede meter a gestionar eso porque gestionan cientos de proyectos en el mundo entero, pero eso realmente varía por institución. Pero digamos que los fondos se quedan en la institución que recibe el grant y además la subvención se va dando por tramos, ¿no? Se da un primer cacho de la subvención, pero luego tiene que haber unos informes que demuestran que se han cumplido ciertos requisitos y luego se va soltando más de la subvención, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Por ejemplo, ¿cómo lo gestionáis vosotros, Magali? Bueno, en el caso de nosotros, yo trabajo para la institución que recibe el financiamiento
Y luego, en el camino del proyecto, ¿no es cierto? Porque aquí hay más o menos 1 año y medio entre que empezamos a formar la idea y ya estaba aprobado el proyecto. En ese camino, para el momento en el que ya empezó a ejecutarse el proyecto, yo empecé a trabajar en el archivo histórico. Entonces, también soy parte de la unidad beneficiaria del archivo. Y sí que hemos visto algunas otras experiencias en donde la institución beneficiaria, o sea, la institución que maneja los fondos, que es en donde trabaja el investigador o la investigadora principal del proyecto, no está situada en el mismo país que los fondos en donde se van a rescatar. Y entonces eso ofrece, yo creo que en algunas situaciones de manejo complicado de recursos, ya sea por un tipo cambiario o por situaciones de burocracia o lo que sea, creo que otorga una mayor flexibilidad para la implementación del proyecto. Yo creo que la mirada es siempre hacia cómo se va a lograr de una manera más efectiva ejecutar los recursos, ¿no? Y ahí echarle, pues, digamos, una mirada muy centrada en la realidad, cómo se puede optimizar mejor, ¿no? Nada, básicamente esa sería un poco nuestra experiencia y hay varios investigadores e investigadoras de la Pontificia Universidad Católica que han hecho de investigadores principales para proyectos que están situados en otras instituciones públicas y en algunos casos también instituciones privadas, ¿no? Que no tenían la propia capacidad para el desarrollo de sus proyectos. Y entonces son los investigadores y el sistema económico de la universidad contable o de gestión de recursos para la investigación los que funcionan al servicio de la ejecución del proyecto. Gracias, Mari. Estoy mirando, porque hay muchísimas preguntas, que es estupendo. Estamos intentando Tenemos seguirlas. una repregunta de Luis Oxe, un poco también en términos de los recursos y que creo que nos puede ayudar a cerrar, o por lo menos un comentario, es para instituciones públicas, solo se libera el dinero cuando el ministerio o institución de mayor rango lo habilita en términos de la cadena presupuestal para el uso de los recursos donados. Y muchas veces el donante se incomoda por tal situación. Yo creo que por eso es bien importante que desde el inicio de la formulación del proyecto haya un proceso de consenso con todas las distintas instancias, porque sobre todo si hay este tipo de situaciones en términos de manejo de los recursos, en términos de los propietarios de la colección, puede resultar complicado también la parte de la cesión de los derechos, que es clave en la aprobación de la segunda etapa de la formulación. O sea, si no se puede garantizar que la institución está dispuesta a que el material a digitalizar sea puesto de libre acceso a través del portal del EAP, lo más probable es que también esto suponga algún tipo de manejo complicado en términos de manejo de los recursos económicos. Suelen ir de la mano. Sí, realmente ha habido instituciones públicas que han recibido financiación de AP, o sea que ha habido bibliotecas nacionales. Creo que la última vez, cuando tuvimos el webinar, hubo alguien de la Biblioteca Nacional de Chile que presentó un proyecto de postales. O sea que realmente es algo que se puede dar. Lo que, como bien dice Magalí, tiene que haber un acuerdo y un consenso y tiene que quedar claro al inicio del proyecto, porque si no se va a acarrear problemas o puede tener preguntas el jurado. Como siempre, lo que recomiendo es que habléis y que miréis en vuestro país, o sea, que miréis en la página web de AP, que hay una caja de buscar, ponéis vuestro país, veis qué instituciones han recibido financiación de proyectos y que habléis con algún compañero para que os comparta su experiencia, porque la normativa va a ser muy diferente en cada país de Latinoamérica, me imagino. Aunque todos podemos tener algunos obstáculos similares, pero habrá una normativa diferente. Y también había otra pregunta sobre cómo saber qué equipo contratar, qué tipo de profesionales. Y realmente el EAP lo que quiere hacer es fomentar capacity building, o sea, la capacitación de
equipos en las instituciones, en los archivos, para que de la misma manera que se queda el equipamiento ahí en esa institución y quizás se consigue una subvención para una parte muy concreta de la colección, pero luego ese material se puede utilizar para siempre para un montón de otras cosas. Y pues también lo que quiere es que quede un equipo y que quede gente ahí que puede seguir ese trabajo. Entonces, ¿qué tipo de profesionales? O sea, muchas veces lo que hemos visto en proyectos de AP es que a veces puede haber una persona que lleva el proyecto que identifica a otra persona en el mismo país que ha conseguido financiación del EAP en el pasado y que les pide que si pueden ayudar a formar a su equipo, o a veces, a veces pueden contratar a alguien para llevar a cabo una serie de talleres, y eso es algo que es totalmente aceptable y se puede pedir financiación. Lo que no gusta al EAP es que, por ejemplo, pues que se ponga un presupuesto de $30.000 para ir trayendo cada mes a alguien de Nueva York a hacer un taller de formación. Lo que quiere es que realmente se utilice a talento local o regional, con tarifas razonables para que no se coma todo el presupuesto. Muchas veces, sí, cuando se está en una universidad, pues se puede estar trabajando con una serie de estudiantes. Yo creo que al jurado le gusta ver que hay una capacitación a nivel local y que se forma gente que luego puede continuar ese trabajo. Por eso no les suele gustar que se traiga pues a una compañía profesional de consultores que se dedican a la digitalización y que vengan y que digitalicen todo y se vayan, porque luego el equipo no se queda con esa formación. Laura, quería preguntarte, ¿había una encuesta que tú nos querías Sí, proponer? perdón, sí. Voy a ¿Sí? poner, os agradecería mucho a todos, bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por todas estas preguntas, y realmente os animamos a seguir a escribir al EAP. Ahora pongo la dirección otra vez en pantalla, pero estaba poniendo un pequeño cuestionario porque nos encantaría tener vuestro feedback, un poco, pues saber un poquito, es anónimo, pero saber pues de qué país os habéis conectado, si habéis pedido financiación al EAP o si estáis pensando pedirlo, qué podemos hacer para mejorar webinars en el futuro. O sea que realmente os agradeceríamos mucho eso. Lo he puesto, Marco, no sé si lo puedes poner en el... ahí lo acabo de poner, ese formulario. Y también volveré a poner la dirección de email para que mandéis preguntas. A ver, un momento. Aquí está en un chat privado. Ok. A ver, mientras... No sé si lo puedes copiar, es que, perdonad, es que tenemos un problema para poner tenemos aquí un... a menos que lo ponga Marco, pero... Rollo. A ver, creo que... Ahí está. Sí. No sé si podéis cliquear, desgraciadamente no aparece como un link. Ok. Bueno, creo que mientras vamos dividiéndonos un poco las tareas y mientras Laura va aquí sacándole ventaja a la tecnología, acá estamos. Vamos comentando un poco alguna otra pregunta. Ya está. Okay. Ya estamos. Perdonad el multitasking. A ver. Sí, esto es, bueno, realmente... No deja entrar en el formulario. ¿No deja entrar en el formulario? Quizás, a ver. A ver, perdonad. Si no, pues lo tendré que mandar. Ok. Bueno, nada, queríamos destacar también la representación muy interesante que tenemos de distintos países, tanto de Argentina como de México, de Cuba, por aquí, Ecuador, me parece también haber visto, hay una composición muy interesante.
animarlas a todos a revisar nuestra página web del EAP. Yo creo que ese es el primer paso fundamental, a revisar también sus propias colecciones. Tenemos aquí saludos de Tarapoto, en Perú. Eso me parece muy emocionante y cerca de casa y un poquito no tan cerca de El Salvador. Y que a partir de esta evaluación de sus propias colecciones, hacer una mirada específica de cuáles pueden ser las colecciones que tienen una situación, por un lado, de mayor peligro, pero que también un impacto muy importante en términos de su valor histórico. Ay, ahora sí, yo creo que tenemos... Yo creo que ahora debería funcionar. Perdonad, había algo que he tenido que desbloquear en el form. No está Por favor. como enlace propiamente, pero sí les pedimos que lo copien y lo peguen en una Bien, entrada web, y ahí se puede entrar perfectamente. Ya probé con el formulario. Para nosotros es muy valioso poder contar con esta data que ustedes puedan proveernos, porque nos permite tener un registro en términos de los distintos orígenes, en términos de las necesidades, en términos de cómo mejorar este tipo de presentaciones. Y así que nada, les animamos muy enfáticamente a que puedan completar este formulario. Aquí nos dice Johnny Jiménez que pudo acceder. Gracias, Johnny. Sí, perdonad. Yo soy nula en todo lo que es tecnológico, o sea que perdonad que no había habilitado algo, pero por favor, rellenarlo. Si nos podéis dedicar un minutillo a hacerlo, os lo agradecemos muchísimo. Y pues nada, yo creo que ya no podemos cerrar, lo dejamos unos minutos por si alguien quiere todavía acceder al vínculo. Agradecer otra vez a Marco y a la Asociación Latinoamericana de Archivos esta oportunidad de presentar, y animaros a todos a que miréis bien los requisitos del EAP y que os presentéis, y desearos mucha suerte. Muchas gracias. Y también hacer énfasis en la fecha de la primera convocatoria, que es el 13 de noviembre, para que puedan tenerla en la mira y presenten sus proyectos, que los esperamos con ansias. Muchas gracias. Gracias también, un gusto. Lo estoy dejando un minuto, Magali, para que la gente pueda acceder al formulario. Sí, estupendo. Muy bien, así me gusta. Esperamos postular. Os animo, los compañeros de Ecuador. Hay de Puerto Rico también. Bolivia, sí. Bolivia, no lo hemos mencionado, muy bien. Una participación muy importante, porque todos los comentarios, claro, se nos han ido escapando quizás algún país. Mil disculpas por eso. Más bien, muchas gracias a todos por comentar en el chat. Muy bien. Y aprovechar también para deciros que os estéis, como dicen en Inglaterra, watch the space, que estéis pendientes de anuncios de Alá, porque también vamos a organizar un curso de conservación de patrimonio documental en español con una de las conservadoras de la British Library, y va a ser online y lo anunciaremos en breve. Todavía no se ha publicado, pero estaros pendientes si os interesa. Muchas gracias a todos por estos comentarios tan encantadores. Sí, el curso de conservación lo anunciará y sí.
Es un curso online sobre la conservación de acervos documentales y sí, yo creo que espero que os guste a todos. Ahí veo una pregunta. En el formulario hay una pregunta obligatoria que no se puede completar sin elegir una respuesta errónea. A ver, yo creo lo que le diría a la persona de esta fundación es que escriba al Endangered Archives Program, a esa dirección de email que pusimos, que voy a volver a poner. A ver si hay algún problema técnico. Pues yo no sé, si pregunta alguien si hemos trabajado con alguna de estas instituciones, es que yo no conozco todas las instituciones con las que ha trabajado EAP, o sea que no puedo contestar. Es muy posible y si hay alguien con el que hemos trabajado, yo me uní hace solo un año al equipo. Pero si ha habido alguien, bienvenidos y os animamos a presentaros otra vez. Bueno, pero también parte de este esfuerzo a través de los hubs es que nuevas instituciones que no han participado del programa en el pasado puedan hacerlo y puedan interesarse en el trabajo con el programa, ¿no? Sí, la pregunta 4. Están hablando del formulario. Sí, que preguntaban si había trabajado con alguna y si no había ninguna, no podían. Sí, eso es un fallo. De nuevo es un fallo técnico mío. O sea que, perdona, Olga. Sí, pon algo para poder mandarlo y ya lo corregiré. De hecho, lo puedo corregir ya ahora en directo, pero vamos a hacerlo ahora. Nada, como reflexión final, agradecerles a todos y a todas por su interés, por sus preguntas, por decirnos desde dónde nos escriben. Es muy valioso para el programa y para el hub tener toda esta retroalimentación y invitarlos a considerar la postulación al EAP. Ha sido para nosotros un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Laura, tus reflexiones finales también. Muy bien, muchas gracias. Nada, de nuevo agradecer a Magalí por compartir su experiencia y a Layo y esperamos oír de vosotros pronto. Y os deseamos muchos éxitos. Gracias. Adiós.